Este tema da para muchísimo más de lo que algunas personas quieren admitir, porque no se trata solo de opiniones sueltas, sino de un patrón que se repite constantemente dentro del fandom. Personas que no son coreanas, que no crecieron en Corea ni viven su cultura en el día a día, explicando con total seguridad cómo funcionan las relaciones entre amigos coreanos, y usándolo como argumento definitivo para invalidar cualquier lectura distinta sobre Jimin y Jungkook. El discurso casi siempre es el mismo, y ya lo tenemos memorizado. Es cultura. En Corea los amigos son así, no romantices, y lo dicen con una convicción impresionante. Lo interesante es que esa convicción se desmorona en el momento exacto en que un coreano real, alguien que conoce la cultura desde dentro, dice, no, eso no es normal entre amigos. En lugar de escuchar, aprender o al menos cuestionarse, estas personas reaccionan a la defensiva. Dicen que el coreano miente, que exagera, que está influenciado por el fandom, que no sabe de su propia cultura. Y ahí es cuando una no puede evitar levantar la ceja. Porque seamos honestas, ¿en qué momento se volvió lógico que alguien externo crea saber más que quienes viven esa cultura? ¿Por qué la palabra cultura solo sirve cuando refuerza lo que ya quieren creer, pero deja de ser válida cuando contradice su narrativa? Esa contradicción es muy reveladora. Además, el argumento cultural se usa de manera muy selectiva. No se aplica de forma general a todos los miembros, ni a todos los gestos, ni a todas las interacciones dentro del grupo. Se activa solo cuando se trata de Jikook. Y eso ya nos dice bastante. Porque si realmente fuera algo tan común, tan normal, tan de todos los amigos en Corea, entonces veríamos exactamente el mismo tipo de comportamiento repetido de la misma manera con todos. Pero no es así. Y no es cuestión de preferencias personales del fandom, es observación básica. Jungkook no se comporta con todos como se comporta con Jimin. Punto. No con la misma frecuencia, no con la misma intensidad, no con el mismo tipo de contacto, ni con la misma delicadeza. Y esa diferencia es clave. No estamos hablando de un ídolo cariñoso en general, estamos hablando de una dinámica específica, constante y muy marcada. Hablemos de las acciones en sí, porque ahí es donde el argumento cultural empieza a tambalearse. Jungkook dándole de comer a Jimin. Jungkook pendiente de él, cuidándolo con gestos suaves, acariciándolo de una manera claramente íntima. No toques bruscos, no juegos exagerados para la cámara, sino caricias lentas, cercanas, naturales. Jungkook atento a Jimin incluso en momentos donde nadie más parece notar nada. Ese tipo de cuidado no es casual ni automático. Es atención emocional. Y aún así, hay quienes dicen que todo eso es solo amistad y que es algo completamente normal entre amigos en Corea. Pero nuevamente, los coreanos dicen que no. Explican que el contacto físico existe, sí, pero no de esa manera tan constante y tan cargada de intimidad. Que ciertos gestos, especialmente los que implican cercanía prolongada, caricias suaves o acciones que invaden el espacio personal, suelen reservarse para relaciones románticas. El ejemplo de la oreja no es menor. Jungkook chupándole la oreja a Jimin no es algo que se pueda despachar con un "ay", bromas entre amigos. Incluso fuera de Corea, en muchísimas culturas, eso tiene una connotación clara. Y cuando coreanos explican que en su cultura tampoco es un gesto común entre amigos, las mismas personas que gritaban "es cultura", de repente dicen que eso no cuenta, que están exagerando. Entonces, ¿en qué quedamos? Y no, esto no va de agarrar un solo momento y construir una historia alrededor. Va de sumar, de observar cómo estas acciones se repiten a lo largo del tiempo, cómo no desaparecen, cómo no se limitan a una época específica, cómo no parecen forzadas ni incómodas. Al contrario, se ven naturales, fluidas, casi automáticas, como si no lo pensaran demasiado, como si simplemente les saliera así. Incluso hay reacciones de youtubers coreanos, personas que no forman parte del fandom internacional, que han señalado que la dinámica entre Jimin y Jungkook se parece más a la de parejas establecidas, incluso a matrimonios. No por dramatizar, sino por la naturalidad del cuidado, la cercanía y la confianza.
Ese tipo de conexión que no necesita demostrarse, porque simplemente está ahí. Lo que realmente incomoda a muchas personas no es la idea de que Jimin y Jungkook sean cercanos. Eso lo aceptan. Lo que incomoda es aceptar que esa cercanía no encaja del todo en la categoría de solo amigos, según la propia cultura que dicen defender. Porque aceptar eso implicaría cuestionar años de discursos repetidos sin análisis real. Al final, nadie está obligando a nadie a creer nada específico. Esto no va de imponer etiquetas ni de exigir confirmaciones públicas. Va de reconocer que hay acciones que no se pueden explicar tan fácilmente con un solo argumento comodín. Va de aceptar que las personas pueden leer lo que ven y llegar a conclusiones distintas, especialmente cuando esas conclusiones están respaldadas por observación constante y por voces culturales reales. Jimin y Jungkook no parecen estar actuando un papel. No parece algo calculado para el fandom. Parece algo que simplemente les pasa. Algo que se filtra en gestos pequeños, en miradas, en cuidados silenciosos. Y quizá por eso resulta tan evidente para quienes al menos se permiten mirar sin prejuicios. Porque cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte, tan íntima, tan cómoda, no necesitan decir nada. El cuerpo habla, las acciones hablan, y ellos, queriendo o no, hablan bastante. Y nosotras solo observamos, analizamos y sonreímos un poquito. Porque hay verdades que no necesitan ser gritadas cuando se sienten tan claras. Ahora, con todo esto, es muy importante dejar algo clarísimo, porque aquí es donde muchas personas, intencionalmente o no, empiezan a distorsionar la información. En ningún momento se ha dicho que los coreanos hayan confirmado que Jimin y Jungkook son pareja, novios o que estén casados. Eso no ocurrió. Nadie serio ha afirmado eso de manera literal. Y es necesario repetirlo todas las veces que haga falta, porque hay quienes toman palabras fuera de contexto para exagerarlas o ridiculizarlas. Lo que los coreanos han confirmado, y esto sí está muy claro, es algo mucho más específico y mucho más importante desde el punto de vista cultural. Que las acciones de Jimin y Jungkook no son normales entre amigos en Corea. Que ese tipo de comportamientos no son comunes, que no son algo que tú verías todos los días entre amistades coreanas, que si viajas a Corea, no vas a encontrar amigos interactuando de la misma forma en que lo hacen ellos. Eso es lo que se ha dicho, eso es lo que se ha explicado, y eso es lo que muchas personas prefieren ignorar. No se trata de confirmar relaciones, se trata de contextualizar conductas. Y cuando quienes contextualizan esas conductas son coreanos, hablando de su propia cultura, su palabra tiene peso. Mucho peso. Porque no estamos hablando de interpretaciones externas ni de teorías del fandom, sino de personas que crecieron dentro de esa sociedad, que entienden los códigos, los límites y las normas implícitas de la interacción social coreana. Por eso resulta tan absurdo y sinceramente un poco vergonzoso ver a fans extranjeros discutiendo con coreanos sobre cómo realmente funciona su cultura. No hay nadie más capacitado para hablar de cultura coreana que un coreano. Punto. No es debatible. No es una opinión, es un hecho. Y aún así, hay personas, especialmente dentro del fandom Taekwoker, que juran saber más que ellos. Juran que los conocen mejor que los propios coreanos. Juran que entienden más su cultura que quienes la viven. Y no porque tengan argumentos sólidos, sino porque no quieren aceptar lo que se está diciendo. Porque seamos honestas, el problema no es falta de información. El problema no es ignorancia cultural. El problema es que aceptar la opinión de los coreanos significaría aceptar algo que no les gusta. Que Jimin y Jungkook se comportan de una manera íntima y coqueta entre ellos. Que su vínculo no encaja cómodamente en la categoría de amistad normal. Y eso les duele. Les duele aceptar que, independientemente de etiquetas, la dinámica de Jikook es especial. Les duele aceptar que no todos los vínculos dentro del grupo se sienten igual. ¿Se expresan igual o se manifiestan de la misma forma? Les duele aceptar que ningún ship se compara a ellos en términos de consistencia, cercanía y naturalidad. Y eso no significa restarle valor a nadie más, pero tampoco se puede negar lo evidente.
Porque aquí hay algo muy importante. No importa qué nombre alguien quiera ponerle a la relación de Jimin y Jungkook. Amistad, amor, conexión especial, vínculo profundo, lo que sea. El punto no es la etiqueta. El punto es que ellos no pueden negar lo especiales que son el uno para el otro, porque sus acciones lo muestran una y otra vez. Y cuando algo es tan visible, tan constante y tan natural, intentar minimizarlo solo hace que la negación se vea más evidente. Y es justamente esa negación la que termina haciendo que algunas personas se vean ridículas. Discutiendo sobre cultura con gente de ese país, acusándolos de haters, invalidando sus opiniones o atacándolos personalmente solo porque no dicen lo que quieren escuchar. Porque para muchos Thai-cookers la lógica es muy simple y muy extrema. Si no apoyas su narrativa, entonces eres enemigo. No importa si nunca hablas mal de Taeyong. No importa si eres fan de Taeyong. No importa si lo apoyas, lo admiras o consumes su contenido. Si compartes contenido Jikook, automáticamente odias a Taeyong. Si analizas a Jikook, eres anti. Si no repites su discurso, eres hater. Así de radical, así de poco razonable. Y eso es lo que vuelve todo este debate tan cansado, porque deja claro que no se trata de proteger a ningún miembro, sino de proteger una narrativa específica a toda costa. Una narrativa que se tambalea cada vez que alguien, especialmente alguien coreano, dice algo que no encaja con ella. Al final, la cultura solo se usa como argumento cuando conviene. Cuando no conviene, se desacredita, se ignora o se ataca. Y eso dice mucho más de quienes la usan como excusa que de Jimin y Jungkook en sí. Porque Jimin y Jungkook no están haciendo nada para probar nada. Ellos simplemente son como son entre ellos. No fuerzan gestos, no actúan para convencer a nadie. Sus interacciones fluyen, se repiten, se mantienen en el tiempo. Y cuando algo es tan natural, tan cómodo y tan evidente, no necesita confirmaciones externas. Por eso, más allá de discusiones inútiles, lo que queda es observar. Y lo que se observa es una conexión que habla sola, una cercanía que no se puede borrar con argumentos reciclados, un vínculo que, guste o no, destaca por sí mismo, y quizá por eso genera tanta resistencia, porque aceptar lo evidente siempre es más difícil que negarlo. Y Jimin y Jungkook, sin proponérselo, hacen que esa evidencia sea imposible de ignorar.